No me interesa, pero ¿cómo será este señor? ¡Wow! Ya está con nosotros Sabrina Bacal. Quiero volver a poner el video de Miguel cuando ayer, frente a los periodistas, hablaba de la invitación al almuerzo. Y las dos cosas que me llamaron la atención: la risa de quienes lo acompañaban detrás, entre ellos el señor de Icaza, presidente de la Junta Directiva del canal, ministro de Asuntos del canal, riéndose, celebrando, y el ministro de la Presidencia, el señor Orillac, y los periodistas que no aprovecharon la coyuntura para hacerle las preguntas que había que hacer. Vamos adelante con el video y luego vamos al análisis con Sabrina. Se lleva de la reunión con los diputados el día de ayer y la pregunta también es si se invitó a los de Seguimos y de Vamos o no se les había. No los invité, ellos no son parte. Ellos tiraron todas las puertas posibles entre diputados, ¿por qué los tengo que invitar? Ahí no sale nada bueno. Ellos tuvieron... ¿Aló? ¿Hola? Hola, hola, hola. No, el micrófono. ¿Está abierto? Es que Está abierto el micrófono. ¿Me escuchas, Álvaro? Es que ¿Me estaba escuchas? escuchando un eco ahí, sí. Sí te escucho, Sabrina. Ellos tuvieron las puertas. ¿Para qué? Para pertenecer al clan. O sea que no era aceptable salir con otro candidato. Eso es lo que él está afirmando con ese señalamiento. Lo que él está diciendo es: ellos no son parte de... Sabrina, ¿Parte de qué? bienvenida. Sí, hace exactamente una semana, Álvaro, hablábamos del pacto que llevó a Shirley Castañeda a la presidencia de la Asamblea y nos preguntábamos qué se negoció, cuál es la recompensa por la cual el presidente de la República dijo no se van a arrepentir. Bueno, ese tipo de recompensas y ese tipo de pactos debajo de la mesa es seguramente lo que se estaba hablando en ese almuerzo, del que sí fue parte Raúl Pineda, Benicio Robinson, Shirley Castañeda, sentada al lado del ministro Felipe Chapman, todos los ministros de Estado, Poppy Varela, porque aquí también dijimos que esa abstención del panameñismo es parte de la estrategia de apoyar de manera cobarde al oficialismo. Y cuando el presidente Mulino dice no son parte, quiere decir que él ve el Estado no como un sistema de pesos y contrapesos, sino como una oportunidad para hacer un pacto. ¿Un pacto para qué? ¿Cuáles son los proyectos que él piensa llevar adelante con estos diputados que se sometieron a votar por quien, ya sea él o ya sea Martinelli o ambos, después de una negociación pidieron el voto por la diputada Shirley Castañeda? ¿Parte de qué? ¿Parte de qué pacto? ¿Qué fue lo que se negoció? Entonces el presidente no ve el Estado ni su papel como presidente de la República como un sistema de pesos y contrapesos, sino como una forma de concentrar poder y señalar, como dijo, de allí no sale nada bueno, ellos no son parte. Señalar de esa manera despectiva a las pocas voces opositoras que quedan en el país, que son importantísimas ahora más que nunca, y eso significa que el presidente no tiene ninguna ni intención ni vocación de ser un mandatario democrático, de respetar los pesos y contrapesos. Y ese era precisamente el tema de mi columna esta semana, que la titulé Sequía Democrática, y hacía un análisis de que el contrapeso del legislativo se fue, al menos con la planadora legislativa que consiguió el presidente de la República el 1 de julio. Todo el peso recae sobre aquellas voces opositoras que no son parte
y que vamos a ver de qué manera logran fiscalizar la arremetida de este último año efectivo del gobierno. Ya hemos hablado del sistema judicial, de la cantidad de fallos, absoluciones, rebajas de pena que muestran, como una vez lo dijo en una columna Rolando Rodríguez, que la justicia es una dama que baila en el bar de las garzas. Hemos hablado aquí también de las represalias que sufren dirigentes docentes, dirigentes gremiales, dirigentes sindicales e incluso estudiantes que se atreven a protestar, y también de cómo se estrecha cada vez más el espacio para aquellos medios y periodistas que queremos hacer verdadero periodismo crítico e independiente. Definitivamente, y el tema de las incongruencias, hay 3 molinos, yo conozco 3, el de la Cruzada Civilista, el candidato y el presidente. Yo no sé cuántos conoces tú. Bueno, también varios molinos, pero el que está ahora gobernando, o sea, el poder revela quién tú eres. Entonces, ya podemos entender que su papel en la cruzada civilista, o lo que le molestaba de un sistema autoritario, no era el mismo sistema autoritario, sino ser parte de los perseguidos, sino de los perseguidores. Porque cuando tú tienes poder, eso revela quién verdaderamente tú eres. Y la forma en que el presidente José Raúl Mulino ejerce el poder, que básicamente quiere ejercerlo de manera absoluta, tratando de remover todos los pesos y contrapesos de su camino y de demonizar, atacar, denigrar a todo aquel que cuestione, que es una parte fundamental de una democracia, sus acciones o decisiones de manera respetuosa, en los espacios donde se hace contrapeso político, que es principalmente la Asamblea Nacional. Eso demuestra quién verdaderamente, cuál es el talante que tiene el presidente José Raúl Mulino. Y yo lo vengo analizando ya durante estos 2 años. He escrito varias columnas al respecto, una que se llamaba Alergia a la Democracia y esta que se llama Sequía Democrática, porque verdaderamente estamos entrando en el 3er año de gobierno con muy pocos contrapesos dispuestos a hacer, digamos, la oposición o a cuestionar o a criticar que requiere el país en este momento. Sí, ¿qué se habló en esa reunión? Es la gran interrogante que tenemos que plantearnos los panameños, los periodistas. ¿Qué acuerdos se han dado y que empiezan por las directivas de las comisiones en la Asamblea? ¿A quién habrá autorizado el señor Mulino para presidir las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional? Y cuando tú hablas de la congruencia, y bien en segmentos anteriores mostrabas declaraciones recientes del presidente sobre Benicio Robinson, por ejemplo, y ahora lo vemos ahí almorzando con los ministros de Estado y con él. Y probablemente, según se comenta, presida nuevamente la Comisión de Presupuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Al final, el presidente Mulino pone por encima su proyecto de no tener ningún contrapeso. Tenemos que saber para qué. Yo considero que uno de los primeros proyectos que quiere sacar adelante el gobierno es la reapertura de la mina de Donoso. Él ya dijo que no iba a pasar por la Asamblea, cosa que va en contra de la existencia de una ley de moratoria minera, pero como ese pueden haber otros proyectos que no sepamos o otros pactos que no conozcamos, para los cuales él necesita una asamblea sumisa en su mayoría y para los cuales necesita mandar el mensaje que aquí verdaderamente se está ejerciendo el poder casi que de manera absoluta.
¿Y cómo ves este tercer año de gobierno con todas las fichas que están sobre la mesa en este momento, Sabrina? Mira, ayer él mencionaba como algo, casi como si se hubiese acabado de enterar que viene un fenómeno del niño. Yo creo que eso va a afectar muchísimo, obviamente, al sector agropecuario. Va a venir un momento difícil en términos económicos. Creo que el tema de la mina, no sé cómo lo van a manejar, porque el 1 de julio hay gente que interpreta que el presidente tiró un poquito el balón para adelante, sabe que es un tema delicado, que no es un tema popular, pero a mí me preocupa que estas señales que estamos viendo de una proclividad al autoritarismo, para decirlo así, una deriva autoritaria, termine, por ejemplo, en protestas que son reprimidas violentamente en las calles. El simbolismo de que estamos cumpliendo 16 años esta semana de la represión en Bocas del Toro, de la cual José Raúl Mulino en ese momento era el ministro de Seguridad. Nunca me voy a olvidar, yo era directora de noticias de TVT, de la forma en que se jactó de que el problema eran los indígenas que se emborrachaban, y básicamente poniendo la culpa, la responsabilidad de la violencia en las víctimas y no en los victimarios. Y el hecho de que ayer él estuviese en Changuinola y hablase con esa pedantería, con esa, digamos, ambición de ejercer el poder de esa manera tan absoluta, porque no encuentro otras palabras, sin detenerse a pensar lo que se requiere, el diálogo, las pausas, el entendimiento, la comprensión, los consensos en una democracia, me hace, digamos, temer por el ambiente, tanto económico como social, de lo que falta del gobierno de José Raúl Mulino, y estamos empezando el último año que verdaderamente es efectivo en términos de gestión de gobierno, porque ya después, el 4.º año de gobierno, empieza la política a tomarse mucho el debate público, y hay otro gran interrogante puesto sobre la mesa, que es si habrá o no una asamblea constituyente y cómo será esa asamblea constituyente si la hay. Entonces, yo considero que en efecto este es el último año efectivo de gobierno, y que vienen tiempos donde si lo ha hecho hasta ahora, lo va a hacer con mayor razón, imponer su agenda, que no me queda muy claro, aparte de la mina, qué otros temas hay, pero sé que vienen momentos complicados para el país, porque la situación económica en efecto no mejora, los problemas sociales siguen exactamente igual o se empeoran, como lo dijo el oyente que estaba contribuyendo antes. Está el tema de agua, está el tema de inseguridad, está el tema del manejo opaco de lo que ocurrió en La Joyita, y de todo el manejo de protección de ministros alrededor del fracaso de que no exista ninguna política de seguridad integral en Panamá. Así que sí, yo sí veo varias nubes negras en el horizonte, por más de que quieran pintar el panorama de manera optimista. Y quiero decir algo que estuve pensando ayer, y sobre todo yo también noté a los ministros que uno consideraba que tenían otra formación sobre lo que es una democracia y sobre lo que es el papel de un ministro, como el ministro Icaza. Hubiese sido mucho más inteligente del presidente Mulino, si ya tiene la mayoría que quería, ¿por qué no mostrar respeto a la poca oposición que queda? ¿Por qué mostrar esta arrogancia y por qué señalar e insultar de esa manera? Ahí no sale nada bueno, teniendo al lado a personajes como los que tiene, ¿no?
presidiendo la Asamblea, Shirley Castañeda, Benicio Robinson, etcétera, etcétera. No vamos a ahondar más en la calidad de las trayectorias de los diputados que acompañan al presidente en su pacto político, en su gestión, los invitados a aquel almuerzo. ¿Por qué no? Si ya ganó, para decirlo en términos sencillos, si ya obtuvo la planadora legislativa que quería, ¿por qué esa arrogancia? ¿De qué le sirve? Y me parece que en estas ocasiones al presidente la arrogancia se le interpone a la sabiduría y a la inteligencia, porque no, en efecto, no gana absolutamente nada. Cuando vemos esas declaraciones del presidente, pienso inmediatamente en que seguimos en aquello de quiénes son los buenos y quiénes son los malos para un mandatario. Esto no es nuevo, pero al mismo tiempo me pone a pensar cuando él expresa esto de que ahí no sale nada bueno. ¿Cuál es la escala de valores del presidente de la República? No sé. ¿Qué dices al respecto? Bueno, si miras alrededor de esa mesa del almuerzo, tú dime dónde está lo bueno o qué hay de bueno en la gestión, por ejemplo, que ha tenido Benicio Robinson, Raúl Pineda, incluso en la oposición que hizo Shirley Castañeda a los proyectos anticorrupción o en la oposición que hizo Camacho, Luis Eduardo Camacho, a los proyectos anticorrupción en la gestión pasada. Debe ser que para el presidente de la República eso es lo bueno. Entonces ahí te das dando cuenta cuáles son sus prioridades y cuáles no. Y es curioso porque si nos enfocamos, por ejemplo, en estos proyectos anticorrupción que en la presidencia de Jorge Herrera no lograron avanzar, gracias a los obstáculos que pusieron diputados como Luis Eduardo Camacho, y nos remitimos a las palabras del presidente Mulino diciendo que en este país no se necesitan más leyes anticorrupción, y vemos, por ejemplo, en ese ámbito, en el ámbito de la transparencia, todo lo que se ha retrocedido. Si tú te das cuenta, las licitaciones públicas en Panamá durante este periodo de gobierno son casi una especie en vía de extinción. Tenemos contratos directos por doquier, con precios elevadísimos, tenemos secretismo sobre los beneficiarios finales, las mismas empresas salpicadas por la corrupción ganando los contratos, ninguna explicación sobre los sobrecostos. Entonces debe ser que eso es lo bueno para el señor presidente, porque esa es la manera en que se han manejado los recursos públicos durante todo este tiempo. O, por ejemplo, la opacidad y la falta de rendición de cuentas sobre sus viajes, que no es solamente la cantidad de viajes, es también el objetivo de los viajes. ¿Quién gana? ¿Gana el país o ganan los que integran la delegación o los que viajan sin estar incluidos en la delegación? ¿O qué gana el país de que el presidente esté una semana completa en una feria marítima? Uno se pone a preguntar qué es lo bueno, porque creo que la pregunta que tú has hecho es supremamente válida. Y si miras, lo bueno para él pareciera es que no haya ningún tipo de transparencia, no haya ningún tipo de rendición de cuentas, y tampoco haya ningún tipo de oposición a sus decisiones, ni ningún tipo de periodismo crítico, denuncia, señalamiento. Y eso es lo bueno para él. Y eso es lo que reflejaba ese almuerzo, lo que reflejan las palabras de que en Vamos y Seguimos no hay nada bueno, a pesar de que el 1 de julio, como bien lo dijiste, felicitó a un diputado de Vamos por haber liderado el debate de la ley de sustancia económica. Es tan contradictorio, Álvaro, y además tan contraproducente
para su liderazgo y para su credibilidad como mandatario, que no sé si es la pedantería que le gana a lo que le conviene al mandatario en estos momentos. Aquí estoy recordando mayo 2024, una publicación del diario La Prensa, ahí se la mandé, Miguel. Titular: el día que Alma Cortés popularizó la frase "los diputados no se compran, se alquilan". Yo siempre se lo dije a Ricardo Martinelli: quedémonos con los 7 diputados que sacó el partido. No estés comprando a esta gente. Esta gente solamente se alquilan, aseguró la exministra de Trabajo. Y tenía la boca llena de razón, porque yo estoy seguro que la mayoría de los que estaban sentados en esa mesa y los diputados que no fueron, pero que son parte de estos colectivos y que hoy son más gobierno que los propios diputados de Realizando Metas, dentro de un año usted los va a ver criticando el gobierno de Molino como si fueran los grandes opositores. Y por eso Alma Cortés hablaba de alquiler, no de compra. Sabrina. Bueno, es que conforme se acerque el ocaso de este gobierno, esos diputados que hoy vemos cercanos al presidente van a tener, si es que quieren reelegirse, que alejarse y empezar a hacer oposición, y lo pongo entre comillas, para buscar la reelección. Porque una de las cosas que el presidente no puede olvidar es que él es un mandatario sumamente impopular. Entonces, siendo un mandatario sumamente impopular, ¿por qué esas expresiones de intolerancia? ¿Por qué demonizar la poca oposición que hay en lugar de mostrarse más generoso, más demócrata, más comprensivo con la realidad del país? Es una pregunta que yo no encuentro respuesta, pero efectivamente quienes hoy están beneficiándose de ese pacto, cuyos detalles desconocemos y todo el país desconoce. ¿Qué se negoció para que Shirley Castañeda llegue esta vez a la presidencia de la Asamblea? Es la gran interrogante. ¿Por qué esos diputados no se van a arrepentir? Y la otra certeza, tú la acabas de comentar. Conforme se acerque la siguiente elección, los que están sentados al lado del presidente, los que se están riendo de las cosas que dice, que no tienen nada de graciosas, se van a tener que alejar si es que quieren tener algún tipo de continuidad en la política. Porque por más de que el presidente trate de amedrentar o de evitar que se publiquen encuestas, las únicas encuestas que se han publicado muestran que es uno de los presidentes más impopulares de la historia reciente. Muy, muy impopular. Pareciera... Su apoyo, ¿Sí? ¿Ibas a decir? Sí, su apoyo se basa en un sector de la población que es el sector empresarial, pero que con ese sector empresarial tú no ganas una elección. El pueblo no panameño, ganas una elección. El 5 de mayo el pueblo panameño eligió a José Raúl Mulino con un 34% del 100% del electorado que fue a las urnas. Eso lo tenemos claro. O sea, 34 de cada 100 personas que fueron a las urnas escogieron a José Raúl Mulino. Y de los votos válidos. El resto, en cuanto a la Asamblea Nacional, la mayoría no se la dio al gobierno nacional, Realizando Metas y Alianza. No se la dio. ¿Cuántos diputados tiene Realizando Metas? Creo que son 12, 14, sí. No recuerdo, 15 por ahí puede tener. Y de la bancada donde está Alianza, ahí creo que son 4
o 5. Entonces la mayoría se la dio a sectores de oposición, evidentemente. Sí. Pero eso no es lo que está pasando. Eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que el PRD, Cambio Democrático, el panameñismo, pareciera que hubiesen ido en la misma papeleta de Realizando Metas de José Raúl Mulino el 5 de mayo del 2024, Sabrina. Mira, dos cosas importantes. En las elecciones, ¿cuál fue el mandato? El mandato fue que la Asamblea no fuese del mismo partido o que el Ejecutivo no tuviese una mayoría asegurada en la Asamblea. Ese fue el voto de los panameños, porque si miramos cómo quedó dividida la Asamblea Nacional el 5 de mayo de 2024, esa fue la forma en que votó el panameño. En ese momento habían 20 diputados de Vamos, ya no son 20, son muchos menos, y PRD, otros partidos que en ese momento se vendieron como oposición. Entonces, ¿qué de alguna manera votó el panameño? Votó porque hayan pesos y contrapesos, sabiéndolo o sin saberlo, pero eso no es lo que estamos viendo actualmente. Y cuando tú dices que estos partidos son oficialistas ahora, pues lo son por un pacto que hay cosas que no sabemos que se negociaron, pero cosas que son bastante obvias, y es que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, controla las transferencias y los fondos públicos del Estado. Y si tú ves que en el periodo pasado, con Jorge Herrera, de presidente de la Asamblea se aumentó significativamente su presupuesto y no pasó por la Comisión de Presupuesto. Imagínate lo que van a hacer ahora. Imagínate lo que con una mayoría absoluta. Imagínate lo que van a hacer en términos de transferencias tipo descentralización paralela 2.0. Imagínate lo que van a hacer en términos de nombramientos. Imagínate lo que van a hacer en términos de privilegios. Al final, gran parte del pacto tiene que ver con, como se dice vulgarmente, estar en la papa. Lo que quiere decir es recibir los beneficios de los dineros de todos, Álvaro. Una noticia hoy de La Estrella. A pesar de tener las finanzas en rojo y pagar los gastos con deuda, al mes de mayo el balance fiscal del gobierno central reporta que la planilla creció en casi 95 millones de dólares, mientras que el déficit fiscal es de 2.385 millones y el ahorro corriente sigue en rojo. O sea, un país que no ha salido del hospital todavía y que está con respiradores. Este nuevo reporte del Ministerio de Economía y Finanzas evidencia el estrecho margen de maniobra que tiene el gobierno en materia de política fiscal, analizó el profesor de Economía de la Universidad de Panamá, Víctor Hugo Herrera. Los ingresos totales del gobierno central a mayo del año en curso fueron 3.568 millones, mientras que en el mismo periodo del año pasado eran 3.252, es decir, solo aumentaron en 315 millones. No obstante, los gastos totales a mayo del 2026 fueron de 5.954 millones, por lo que el balance refleja un déficit fiscal de 2.386 millones de dólares. De igual manera, la actual administración no logra revertir el ahorro corriente negativo, cuya caída es más severa respecto a mayo del 2025, en 24.2%, con 1.355 millones. Estas cifras se contraponen a la promesa del mandatario José Raúl Mulino, que el 1 de julio aseguró haber saneado las finanzas públicas,
Un detalle que resalta en el reporte es el incremento de la planilla estatal. El renglón de los servicios personales creció 94.4 millones al pasar de 1.738 millones en mayo del 2025 a 1.832 millones. A pesar de que la administración Mulino ha tenido las finanzas deficitarias, el incremento en la planilla estatal solo tiene un efecto multiplicador en el consumo, pero es de muy corto plazo, a diferencia de la inversión pública en sectores de alto encadenamiento, dice aquí, que es, que publica en sectores de alto que suelen tener un efecto multiplicador de mucha duración y por supuesto a largo plazo. Así que la situación no es nada fácil, pero nos venden o nos mercadean el crecimiento económico. Yo no sé de qué crecimiento económico estamos hablando cuando estamos viendo esto y nos hablan de 80,000 nuevos empleos como una promesa en el proyecto Panamá para ti, que ahora dicen que Panamá va a ser para nosotros, no sé de quién era antes, en un país como este y con una condición como la que estamos viviendo, Sabrina. Eso me recuerda tanto al que hay para mí y ese crecimiento de la planilla, Álvaro, también hay que contrastarlo con las constantes declaraciones del presidente Mulino de que la planilla estatal se iba a reducir. Incluso una vez un discurso de enero, no sé si lo recuerdas, muy desafortunado, donde dijo que la planilla del Estado estaba inflada por una cantidad de incapaces, sordos. ¿Te acuerdas que, sí, que se metió con las personas con capacidades especiales? Porque él lo que tiene que mostrar es esta arrogancia sobre las metas que no logra o sobre las metas que no quiere lograr, porque la planilla estatal, la planilla legislativa y la planilla del Ejecutivo sigue creciendo con nombramientos políticos, y eso es parte de lo que le ha prometido a aquellos diputados que almorzaron con él. Evidentemente eso es parte del pacto político del que él dice, vamos y seguimos, ellos no son parte. O sea, el Estado se sigue manejando como siempre se manejó, como una maquinaria clientelista donde se reparten los dineros y los puestos para las personas que marchen al ritmo de lo que el presidente diga, incluido diputados de diferentes partidos. Eso es lo que estamos viendo. A pesar de todos los discursos y de todas las veces que se llenó la boca de la corrupción del pasado, de la politiquería, de la forma en que se manejó el Estado, él está haciendo exactamente lo mismo, y lo critica todo el tiempo, pero lo hace. Solamente hay que mirar los números que tú acabas de leer hoy, por ejemplo, en la Estrella de Panamá, y la planilla estatal no ha parado de crecer. Y este es un gobierno que se vendió como un gobierno supuestamente libertario económicamente, que iba a reducir el Estado, y lo que vemos es un crecimiento del Estado, pero no para que el Estado sea más eficiente o provea mejores servicios a los ciudadanos, que es para lo que la gente paga impuestos. No, el Estado crece para que los Benicio Robinson de este país, para que los Raúl Espinedas, para que los Shirley Castañeda, para que todo ese grupo de ministros y diputados que estaban almorzando, celebrando la aplanadora legislativa del 1 de julio, puedan seguir viviendo y nombrando a sus familiares y teniendo privilegios a costa de un país que está sufriendo económicamente. Ya tengo aquí a Alexandra Brenes. 7 de agosto creo que debe decir esto, 2025, 10:20 de la mañana. Miren este titular de Crítica. No soy Nito Cortizo y no me van a chantajear. Reiteró que no permitirá presiones políticas en el proceso y defendió la idoneidad de sus futuros nombramientos. El presidente en una declaración dejó claro que no se dejará presionar ni chantajear por ningún sector de la Asamblea en el proceso de designación de magistrados para la Corte, que no era Nito Cortizo y por aquí que por allá. Y miren lo que estamos viviendo en este momento con el señor
José Raúl Mulino. Diputada Brenes, ¿qué habrá querido decir el presidente ayer cuando se refirió a ustedes, diputados de Vamos y los de Seguimos? Ellos no